Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con Café y Palabras. Les recuerdo que nuestro programa ha cambiado su fisonomía. Ahora vamos a estar siempre en YouTube, únicamente en YouTube, y lo vamos a transmitir los lunes, los miércoles y los viernes al ser las 10 de la mañana. Los martes y los jueves nos vamos a dedicar a otras actividades y por supuesto los domingos siempre Noche sin Tregua también en nuestro canal en YouTube. Entonces les recuerdo, Café y Palabras ahora los lunes, los miércoles y los viernes de día por medio al ser las 10 de la mañana. Y los domingos, si quiere continuar hablando y escuchando sobre temas de política, Noche sin Tregua a las 8 de la noche. Hoy vamos a conversar con José Luis Arce. Hace varios días tenemos una gran preocupación en el país por lo que pasa con los entes financieros, se llame Cifin, se llame Aldesa o se llame Cope Servidores, e inclusive con el mismo Banco de Costa Rica. Y José Luis Arce conoce muy bien cómo está estructurado el sistema financiero nacional y yo creo que es importante para usted como ciudadano y como inversionista que conozca del tema. Con él vamos a hacer la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Contradictorio el partido Frente Amplio. Uno puede ser de izquierda, uno puede ser de derecha, pero eso no quiere decir que se ciegue ante un gobierno que ficticiamente se define de derecha, como puede ser el de Argentina hoy por hoy, o puede ser un gobierno de izquierda, como ficticiamente es de izquierda el gobierno de Nicaragua o el gobierno de Venezuela. No puede ser que por un fanatismo ideológico usted defienda las ocurrencias que hagan los presidentes sencillamente porque le dice que es liberal o le dice que es socialista. No puede ser que usted utilice de repente la palabra fascismo para referirse a los de izquierda porque son sus enemigos o de repente lo utilice para definir a los de derecha porque ahora por tu pensamiento ideológico esos son mis enemigos. Y eso es lo que pasa con el partido Frente Amplio. Sus diputados son inconsistentes. Lo que está pasando en Venezuela, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza para que se defienda en absoluto. Lo que está pasando ahí, como que fue una elección limpia, como que no hay criterios, como dijeron algunos diputados del Frente Amplio, para juzgar si hubo o no hubo fraude, o que quién es Costa Rica para meterse en otros procesos democráticos. Creo que nuestro país, siendo una de las democracias plenas del mundo, de las 17 únicas democracias, y hace muchos años, tenemos que ser un faro en América Latina para la defensa de nuestra democracia. Así como nos puede molestar que el actual presidente de nuestro país ponga en duda la democracia costarricense, con más razón, cuando no son solamente palabras, como sucedió con el presidente Rodrigo Chávez, sino que son con acciones, como pasa en Nicaragua, como pasa en Venezuela, que un partido, por sentirse ideológicamente cercano, ficticiamente a esos que dicen que son de izquierda, se niegue a juzgar a ese gobierno y a esa falsa democracia que se genera en Venezuela. Así como he dicho en ocasiones que hay 3 o 4 diputados en el partido Frente Amplio que me parece que hacen una labor encomiable en el control político en nuestro país, también es cierto que cuando tienen que hablar de política exterior, y en el caso particular de Venezuela y en ocasiones de Nicaragua, faltan a la democracia y da la impresión de que son también autócratas, solo que les gusta los autoritarios de izquierda y rechazan a los autoritarios de derecha. Autoritario, autócrata, no importa si es de derecha o es de izquierda, es primeramente un falso demócrata y en segunda instancia se viste con un ropaje ideológico que no es propio y sencillamente es nada más para generar compadres hablados, como sucede en el caso de Venezuela y del Frente Amplio. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada,
donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos y amigas por mantenerse en la sintonía de nuestro programa. Como les prometí en la introducción, vamos a conversar el día de hoy con José Luis Arce, economista, a razón de lo que ha pasado en Decifin y en Cope Servidores, que también vamos a tocar ese tema. Creo que es importante que muchos costarricenses comprendan cómo está conformado el sistema financiero nacional y cuáles son las funciones y las utilidades de las diferentes instituciones que conforman ese sistema financiero nacional. Primero, José Luis, como siempre, gracias por tu gentileza siempre de atendernos y de estar dispuesto a compartir tu conocimiento con nuestros oyentes. Buenos días, Claudio, y un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Para mí es un placer conversar contigo siempre y me confieso un seguidor de tu programa. No me pierdo los temas que analizas. Creo que haces una labor fundamental que es informarnos a todos y sobre todo agregar un elemento de discusión y de profundización que no siempre está en todos los medios de comunicación. Así que estoy encantado más bien de estar acá. No, pero muchas gracias, José, por los conceptos. José, expliquémosle al oyente nuestro cómo funciona ese sistema financiero que tiene en la cabeza al CONICIF. ¿Qué es el CONICIF? Y después aparece la SUGEN, la SUGEB, la SUGEC y la SUGEVAL. ¿Qué son esas organizaciones? ¿Por qué existen estas superintendencias y por qué existe el CONICIF arriba de ellas? Claro, las actividades financieras tienen rasgos muy particulares, ¿no? En primer lugar, recordemos que la intermediación financiera cumple un papel muy importante en la economía en el sentido de canalizar recursos para el consumo y la producción, ¿verdad? Por ejemplo, el crédito cumple un rol muy importante para proporcionar recursos para que las familias consuman o compren bienes como una casa, un automóvil, por ejemplo. Igual las empresas requieren financiamiento. Y además, en el caso de los intermediarios financieros, recordemos que los intermediarios financieros operan básicamente, los bancos me refiero, operan básicamente con el dinero de sus depositantes, ¿verdad? Y lo entregan a sus clientes por el lado de crédito, asumiendo riesgos, ¿verdad? Y transformando, digamos, esos recursos en ese proceso. Es una actividad complicada, hay muchos riesgos de por medio, riesgos financieros, riesgos legales, riesgos macroeconómicos. Hay también asimetrías de información, es decir, eso lo que significa es que no siempre es transparente toda la información entre todas las partes que participan en el sistema financiero. Y hay siempre también ciertos incentivos, por ejemplo, a veces para tomar más riesgos de los debidos, justamente con el fin de obtener ganancias privadas más altas. Entonces, toda esta introducción que te estoy haciendo es para decirte que, dada la importancia del sistema financiero y lo complicado que es el negocio financiero, en casi todos los países, por no decir todos los países, existen supervisores del sistema bancario, que es lo que estabas mencionando ahora. Los supervisores del sistema bancario son instituciones, son parte del Estado, generalmente dotados de una gran independencia de los poderes políticos, digamos, del gobierno central, básicamente que tienen la función de estar supervisando, es decir, teniendo los ojos encima del sistema financiero
para evitar que el sistema financiero, digamos, se exponga a riesgos excesivos y provoque una crisis que tenga implicaciones importantes. Ahora, ¿qué es lo que hacen los supervisores del sistema financiero? Exigen información, publican información, es decir, hay funciones de transparencia, pero también hacen una cosa muy importante y es que crean reglas que lo que hacen es que tratan de acotar el riesgo que los intermediarios financieros puedan tomar. Y tratan entonces de obligar a los intermediarios financieros a no asumir riesgos excesivos y sobre todo a poder administrar correctamente los riesgos que que están exponiéndose. Y ya concretamente en tu pregunta, en el caso de Costa Rica, los intermediarios del sistema, perdón, los supervisores del sistema financiero son básicamente 4 superintendencias que tienen una junta directiva, pero un órgano de dirección común que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYT, y 4 superintendencias que hay, una para cada tipo distinto de participante del sistema financiero. Hay una superintendencia general de entidades financieras, que es el supervisor bancario, bancos públicos, privados, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, la Caja de Ande, por ejemplo, son supervisadas por la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras. Luego tenemos la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores, que supervisa otro tipo de negocio financiero muy distinto, que es el de los puestos de bolsa, el de los emisores de acciones y bonos, el de los corredores de bolsa, que es otro mundo totalmente distinto al de los bancos. Luego tenemos la Superintendencia General de Seguros, ¿no? La SUGESE, que es el regulador de otro intermediario financiero muy distinto, otro participante del sistema muy distinto, que son las compañías de seguros y las corredoras de seguros y los agentes de seguros. Y está el cuarto supervisor del sistema financiero, que es la SUPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, que regula otro tipo, digamos, de participante del sistema financiero, que son las operadoras de pensiones complementarias principalmente. La junta directiva, el órgano de dirección de esas 4 superintendencias, que cada una de ellas tiene bueno, en este momento tenemos solo 2 superintendentes, porque hay algunos cargos que son compartidos, pero digamos, cada una de ellas tiene una cabeza, que es el superintendente, y sobre esas entidades está un órgano de dirección, que es una junta directiva, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es la entidad que se encarga, entre otras cosas, de los temas estratégicos, de aprobar la normativa que las superintendencias, digamos, aplican, de nombrar a los superintendentes, de actuar como una especie como de tribunal, es decir, ahí se resuelven los casos de, digamos, de disputas cuando un superintendente le Es gira una como, instrucción es como el ámbito de alzada, de digamos, alzada, exactamente, es el ámbito de alzada en materia del administrativa, CONACYT. digamos, del CONACYT, ¿no? El CONACYT tiene... Perdona, te interrumpo, y el CONACYT Ajá. es el que se encarga de escoger a todos los miembros de las juntas directivas de esas superintendencias. Digamos O, que el CONACYT elige a los superintendentes e intendentes. Esas entidades, el mismo CONACYT es la junta directiva. Ahora, ¿quién nombra el CONACYT? Esa es una situación, ese es un tema interesante. El CONACYT está conformado por 7 personas, ¿no? ujú, 5 personas que son nombradas por la junta directiva del Banco Central y participan, digamos, como parte del CONACYT también el presidente del Banco Central o su representante, que generalmente es la gerente o el gerente, y el ministro de Hacienda o su representante, que generalmente es un viceministro. Eh, Existen 2 CONACYT, y perdón que esto pueda parecer un poco complicado, pero es que la estructura a veces existen 2 CONACYT. Eso es una cuestión que tiene que ver con los acuerdos políticos necesarios para poder haber aprobado a inicios de este siglo la reforma al sistema de pensiones, la ley de protección al trabajador. Hay un CONACYT que es la junta directiva de su jefe, su GESE y su GEVAL, y cuando se tocan temas de pensiones, la conformación del CONACYT cambia un poquito. En lugar del ministro de Hacienda está el ministro de Trabajo mm, y hay un miembro adicional que es, digamos, recomendado por la Asamblea de los Trabajadores del Banco Popular, que es una particularidad, digamos, no es muy apropiado, francamente, que un supervisado proponga un puesto para la junta directiva del supervisor, pero en la realidad política de aquel momento eso era necesario para poder aprobar la reforma de pensiones y quedó en ese sentido. Ahora, no es quizás
desde el punto de vista de pureza, a lo mejor, desde el punto de vista de gobernanza, pero en la práctica, por lo menos, yo estuve 10 años en el CONACYT del año 2004 al 2014 y por lo menos siempre he estado más o menos vinculado a estos temas. En realidad, nunca he sentido que haya habido, digamos, una injerencia indebida, pero sí está esa particularidad de que hay un CONACYT para temas de pensiones y un CONACYT para temas para el resto de temas del sistema financiero. El resto de los integrantes son los mismos, los que cambian son solamente el ministro de Trabajo y se agrega un miembro adicional que es nombrado por la Junta Directiva del Banco Central, pero con una terna que envía la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Algo importante Ujú, que me sale de la intervención tuya. ujú, El Banco Central y el CONACYT, ¿cuál es la relación que hay? Porque para muchos que desconocen cómo funciona el CONACYT, la alta responsabilidad del sistema financiero está en el Banco Central. ujú. Inclusive, por lo que nos estás diciendo, hay varios miembros del Banco Central en la CONACYT. Eh, ¿Cuál es la relación? ¿Cómo funciona esa relación? Eh, ¿Quién controla el CONACYT? ¿Quién vela porque el CONACYT esté cumpliendo con lo acometido y lo correspondiente que se le ha establecido en la ley? Es una muy buena pregunta, Claudio, porque tiene varias aristas. Desde el punto de vista administrativo, institucional, las superintendencias y el CONACYT son entidades independientes. Ujú. Digamos, tienen independencia de administración, de gobierno, y tiene que ser Descentralizadas. descentralizada, ¿sí? Y tiene que ser así, básicamente, porque pueden haber conflictos de interés, pero no en el sentido conflictos personales de interés, sino pueden haber momentos en que la política monetaria y la política de supervisión se rocen y haya posibilidad de conflictos entre ellas, entonces hay que garantizar independencia para que una no se sobreponga a la otra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista administrativo, son lo que se llaman órganos de desconcentración máxima, ¿no? Correcto. Eso lo que significa es que son independientes en gobierno, en administración, pero que presupuestariamente están incluidos dentro del presupuesto del Banco Central. Y de hecho, una buena parte de los gastos de estas entidades son cubiertas por el presupuesto del Banco Central, pero no implica subordinación, sino que lo que implica es el arreglo institucional. Supongo que cuando se aprueba la ley, estas reformas datan de 1995, más o menos, si no me equivoco, que supongo que cuando se crean las reformas, como generalmente hay cierta aprensión a crear nuevas instituciones, un poco la idea es, mejor usamos un sistema que sea desconcentración máxima, por ejemplo. Y fue un poco lo que se utilizó en ese momento. Entonces, no hay subordinación del CONACYT y de las superintendencias al Banco Central. El presidente del Banco Central o su representante está en el CONACYT, ¿no? Pero no hay subordinación, pero sí hay una vinculación administrativa. Y entonces, aunque no existe subordinación, digamos, administrativa, obviamente, bueno, el presidente del Banco Central está sentado en el CONACYT o su representante, que generalmente es él o la gerente, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser, digamos, porque hay muchos vínculos y vasos comunicantes entre la política monetaria, lo que hace un banco central y lo que hacen los supervisores del sistema financiero. Entonces, yo creo que es en alguna medida una decisión apropiada el tener al ministro de Hacienda y tener al presidente del Banco Central en el CONACYT, porque en algún momento esas otras partes de la política pública tienen que ver con la supervisión financiera. Digamos, en el caso de un fallo de un intermediario financiero sistémico, probablemente Banco Central y Ministerio de Hacienda van a tener que venir a apoyar en el proceso de rescate de ese intermediario sistémico. En el caso de la política monetaria, que tiene que ver con las tasas de interés y la liquidez, también es importante que haya cierto nivel de coordinación entre supervisores bancarios, que son más microeconómicos, y el que maneja la política monetaria y cambiaria general, que es el Banco Central. Entonces, ese es un poco la estructura institucional. Ha habido mucha confusión, digamos, a raíz de todos estos temas de información, de requerimientos de información que el Banco Central ha pedido a los supervisores bancarios. Ha habido una gran polémica en torno a si hay subordinación o no entre CONACYT y Banco Central. Hay una vinculación, hay una relación de nombramiento y ciertamente de la Junta Directiva del Banco Central sobre el CONACYT, pero en teoría una vez nombrados, ¿verdad? El espacio es de gobernanza es muy amplio para dar una independencia importante.
José, y en esto del CONACYT y ya de las Ujú. superintendencias, sí hay una mezcla de representación de los sectores públicos y de los sectores privados. Vamos a ver, 5 de los miembros del CONACYT vienen del sector privado, pero no representan, con excepción del que es nombrado por recomendación de la Asamblea de Trabajadores del Banco Central, son independientes, no representan sectores, ¿verdad? Dios guarde, Mm. digamos, sería un Eh, eh, pecado es por capital. es por sus capacidades y conocimiento técnico. Es por sus capacidades y su conocimiento técnico. Y de hecho, vemos incluso que no es un nombramiento de casa presidencial, ¿verdad? Es un nombramiento de la Junta Directiva del Banco Central. Entonces, sin parecer ingenuo, ¿verdad? Obviamente, porque obviamente la política está en todo, pero la política buena está en todo. Exacto, Y hay que tratar de que la política mala es la que no esté en todo, ¿verdad? correcto. Por decirlo de alguna manera. El proceso de elección de los miembros del CONACYT garantiza, digamos, una capa más de independencia en el sentido que es la Junta Directiva del Banco Central, que además tiene un montón de independencia respecto a otras juntas directivas, la que nombra a los miembros del CONACYT. Y siendo así también tiene altos requisitos en los nombramientos. Sí, No son por amiguismo ni nada por el estilo, sino que tienen que tener pues requisitos por los cuales se podría caer un nombramiento si no los cumple. sí, claro que sí. De hecho, hay la ley orgánica del Banco Central y la ley que establece la base y la estructura de la supervisión bancaria. Esta de 1995 establece requisitos y de acuerdo con lo que ha estado pasando en otros ámbitos del sector público en los últimos años, el Banco Central abre un concurso, digamos, en el sentido para que la gente pueda proponerse para el CONACYT y hay una evaluación de por medio. Ok. Ahora, decías vos que de las superintendencias no hay cuatro, pero que no necesariamente hay cuatro superintendentes. Ujú, Es prudente y correcto, ujú, desde la perspectiva de José Luis Arce, que por ejemplo en el caso de doña Rocío sea ella superintendente de su jefe y también lo sea de la SUPEN. Lo pregunto porque es poco trabajo lo que hace el superintendente como para que pueda tener esa recarga de dos superintendencias, o ujú. es que son muy similares en la dirección. A mí me da la impresión de que ver lo de las operadoras de pensiones y ver lo de los intermediarios financieros, pues requiere no solamente el conocimiento, que no dudo que doña Rocío lo tenga, pero el tiempo es lo Ujú. que me preocupa. Vamos a ver, esa es una pregunta interesante que tiene varias aristas. Vamos a ver, voy a empezar respondiendo desde mi punto de vista la más sencilla, que es la del tiempo, en alguna medida. Eh, bueno, hay una estructura, digamos, hay un intendente de bancos de su jefe y un intendente de pensiones que tiene labores, que es el segundo, digamos, en el orden jerárquico de la institución, a la cual se le pueden asignar tareas de diferentes tipos. No tienen tareas establecidas, sino que se les pueden asignar tareas específicas y hay toda una estructura que debo decir que a mí, por ejemplo, durante el tiempo que estuve ahí me sorprendió la calidad profesional de muchas de las personas que están en las superintendencias. Es decir, son personas de mucha experiencia, que son supervisores, es decir, no son gente que dirija un banco o que dirija una entidad financiera, sino que tienen la camiseta de supervisores. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de tiempo, pues es un recargo en alguna medida, pero no creo que no pueda ser subsanable desde el punto de vista de la organización del trabajo interno. Ahora, la otra parte más interesante Sí, es si te lo es como... preguntaba porque he oído mucha crítica Sí, a nivel popular de una persona ujú. como una superintendente, sería, ¿verdad? Al Sí, estar en como dos una superintendencias. superintendente, sí. Bueno, Exactamente. y aquí viene el otro tema que es significativo. Algunos pensamos, y ahí me incluyo yo, digamos, en ese de algunos, ¿verdad? Que el esquema de compartimentos estancos o de supervisores distintos, por ejemplo, para diferentes tipos de entidades financieras es un poco arcaico. Si uno ve, por ejemplo, otros países, ¿verdad? En general, lo que se trata es de tener un superintendente del sistema financiero, ¿verdad? Un solo supervisor. No estoy hablando, no es concentración del poder en una persona, aunque obviamente va a haber cierta concentración de ese tipo, sino sobre todo un solo supervisor. ¿Por qué eso? Porque lo que pasa es que la realidad de las entidades que supervisan las superintendencias no es que son separadas, una operadora de pensiones que un banco, sino son conglomerados financieros. Entonces, a veces es bueno tratar de verlos globalmente. Y en esos casos, una estructura de una sola superintendencia con poderes, digamos, sobre todo el conglomerado, podría funcionar mejor. Y hay Sí, también otros temas. todos están Sí, en ese edificio que está para bajito del Ministerio de Trabajo. sí, ahora Todos están ahí exactamente. están todos. Ujú. Ok.
Sí, antes estaban en diferentes lugares. Entonces, sí hay ciertos beneficios de tratar de tener una superintendencia consolidada. Ahora, lo que está sucediendo en Costa Rica, que es que tenemos a doña Rocío, por ejemplo, superintendente de bancos y de pensiones, y a don Tomás Soleil, superintendente de valores y de SUGESE, de seguros, es, digamos, una forma ad hoc, digamos, por llamarlo de alguna manera, una forma de tratar de ir moviéndose en esa dirección, Y es un pero sin salario. hacer, es un salario, sí, claro. Sí. No, lo digo para Sí, entonces, aclarárselo a los oyentes que no crean que sí, tienen sí. los dos salarios. No, 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 no. Y créanme, les voy a decir una cosa, desde la reforma, de hecho, donde doña Rocío tiene mucha responsabilidad, desde la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley 9635, ¿verdad? Los salarios de los superintendentes, si bien pueden parecernos a muchos de nosotros muy altos, yo les digo que están comparados con la responsabilidad que tienen y comparados, por ejemplo, con los salarios de las personas que ellos supervisan en los bancos, están cuidados y no un poco no tan Vamos. atractivos, bueno, sí. Y de nuevo, Ahora, insisto, es una cuestión relativa, ok. obviamente. José, ahora para terminar Ujú. esta primera parte del programa Ajá, explicándole a la gente, vámonos a la SUGEF, que es ujú, la que está en el ojo de la tormenta en los últimos días por lo que ha pasado con Aldesa, con ujú, Decifin y con, pues, servidores, que ahora vamos a hablar de esos temas. ujú, La SUGEF, ¿qué entes ujú. financieros, cuáles son los intermediarios financieros? ¿Quiénes están autorizados en Costa Rica para captar recursos, para pagar intereses, para invertir los negocios de los ahorrantes? Ujú, ¿Qué sectores son los que tienen esa ujú, posibilidad? Bancos, cooperativas, no sé si hay alguno más, ¿cuáles? ujú. Eso es muy buena tu pregunta, porque esa es una de las cosas que a veces las personas no conocen. Y lo estás planteando correctamente. La clave por la cual una entidad financiera es supervisada por la SUGEF es que capten recursos del público en forma de depósitos. Lo que tienen en común los regulados por SUGEF es que captan recursos del público en forma de depósitos, ya sea a la vista o a plazo fijo. Entonces, los supervisados de SUGEF son principalmente bancos comerciales, que en Costa Rica hay tres tipos: bancos estatales, como el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional; los bancos privados, que su capital es privado, hay dueños. El popular también, me imagino. El Popular es un banco de derecho público, digamos que Mm, es como un híbrido, digamos. Los bancos estatales puros son los bancos Costa que Rica y surgieron de Nacional. la nacionalización de los depósitos en el Ok, año 49, ¿no? ok. El Banco Popular y el Bambi, por ejemplo, son bancos especiales. Son bancos creados por ley especial que tienen un carácter público, es un Diferente. intermedio. Para efectos prácticos, llamémosles públicos, pero Ujú. no son iguales que un banco estatal. Por ejemplo, te voy a poner una diferencia importante. La garantía estatal a los depósitos absoluta, digamos, que existe desde hace muchas décadas atrás, aplica para los bancos estatales, que es el Nacional y el Costa Rica, no para el Banco Popular. Correcto. Entonces, es una diferencia, digamos, jurídica. Luego tenemos otros intermediarios financieros que también son Todos los bancos privados son supervisados, todos. todos los bancos privados, sí. De hecho, yo no puedo, digamos, no puedo hacer un cartel aquí, poner banco y pegarlo aquí atrás y ya. Es decir, todos tienen que ser supervisados, hay requisitos de capital, de idoneidad de las juntas directivas, de reglas de operación. Todo eso existe, Y es la exactamente. SUGEF la que le da también el banderazo de salida para que empiecen sus funciones. Exactamente, en esencia, ahí hay una mezcla de cosas que hace la Junta Directiva del Banco Central y la SUGEF. Hay una mezcla de factores. Nuestra ley es un poco, no confusa, sino que tiene tareas distintas. Digamos, la autorización para operar la da la Junta Directiva del Banco Central, Bien. pero el que lo supervisa después es la Ok. superintendencia. Entonces, bancos privados, bancos públicos, pero Aldesa no era ni banco privado ni banco público. No, porque Aldesa no es supervisado por su jefe. Aldesa es un caso aparte y si quieres, puedo terminar de explicar quiénes más son supervisados Ok, por su sí, jefe y luego hablamos de los de Sujeval, que es el ok. caso de Aldesa. Luego tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, que en el caso de Costa Rica, por encima de cierto tamaño de activos, digamos, de crédito y de inversiones que mantienen, son supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Las financieras, que es una especie como de banco en chiquitito. Ujú. La diferencia de una financiera y un banco es que una financiera no puede captar depósitos a la vista, un banco sí. Entonces las financieras son como banquitos en chiquitito, digamos, en alguna medida
son intermediarios más especializados, son como boutiques que se dedican a ciertos tipos de operaciones. Por ejemplo, en el caso de Cifin su negocio principal era el descuento de facturas, uno de sus negocios, y el leasing, por ejemplo, que son como segmentos del negocio bancario. Luego tenemos las mutuales de ahorro y crédito, son supervisadas por su jefe, que es un tipo de intermediario financiero particular, porque recordemos que las mutuales no tienen dueño. Los dueños de las mutuales somos todos los que decidimos en algún momento invertir en una mutual para tener un préstamo de vivienda. Y hay un agente, hay un supervisado por su jefe que es muy distinto a todos los otros y que está ahí, yo diría que sabiamente, que es la caja de Ande, ¿verdad? La caja de Ande es un mecanismo de ahorro de los maestros, y ¿verdad? profesores. En donde de su salario aportan un monto no en forma de depósito, sino de capital. Entonces, la caja de Ande es un ente enorme, digamos, que da mucho crédito, sumamente sólido, ¿verdad? Porque tiene un patrimonio enorme. Es decir, casi no se endeuda para prestar, sino que usa su propio capital. Es lo que sería el equivalente en otros países a un fondo mutual de ahorro y que está regulado por la SUGEF, lo cual yo creo que para los maestros es algo bueno. Es decir, me parece que eso le introduce una gestión mucho más profesional a un participante del sistema financiero que es muy grande. Y recordemos que maestros deben haber perfectamente unos 80.000, 70.000 activos, entonces es un monto, así estamos hablando de mucho dinero. Esos son los supervisados por SUGEF y tienen esa característica. Y nos piden prestado a los que depositamos en el sistema para ellos prestarle a otras personas o otras empresas. Ok, en el mercado de valores, para concluir esta parte. Sí, y en el mercado de valores es distinto. En el mercado de valores, el supervisor es Sugeval. En el mercado de valores, el tipo de transacciones son distintas. Sugeval lo que supervisa básicamente son las bolsas de valores, que es donde se intercambian instrumentos financieros como bonos de gobierno, acciones, que en Costa Rica casi no tenemos acciones, pero sí hay bonos de gobierno, bonos de empresas. Supervisa, por ejemplo, a una empresa no bancaria solamente, sino, por ejemplo, qué sé yo, si yo soy un productor soy un exportador de pescado, por decir el caso de una empresa que emite en el mercado de valores costarricense. Si yo soy un exportador de pescado y necesito financiarme, no solo con créditos bancarios, sino pidiendo prestado directamente en el mercado de valores, bueno, yo puedo emitir bonos, que es un tipo de instrumento que circula en los mercados de valores, Claro. y es Sugeval quien me supervisa como emisor. Sugeval supervisa a los puestos de bolsa, a las sociedades administradoras de fondos de inversión, y es ahí donde entra el caso de Aldesa. Aldesa era un grupo financiero bursátil, ¿no? Que era supervisado por la Sugeval en varias dimensiones. Era supervisado por Sugeval como puesto de bolsa, era supervisado por Sugeval como sociedad administradora de fondos de inversión, que la sociedad administradora de fondos de inversión es una empresa que se dedica a captar fondos de nosotros, de las personas, pero no los invierte en sus propios pasivos, en sus propias deudas, sino que lo que va a decir a comprar al mercado deudas de otros en un portafolio que sea diversificado. Eso es una sociedad de fondos de inversión. Y Aldesa también fue emisor, me parece, en algún momento de deuda. El caso de Aldesa, el famoso caso de Aldesa es un problema con un fondo de inversión que Aldesa administraba, que estaba vinculado con un desarrollo inmobiliario Y no autorizado. No autorizado inicialmente, ¿verdad? Exactamente, porque además hay reglas para qué es lo que es o no autorizado en Costa Rica. Yo sé que esto es muy complicado, pero vamos al cambio y venimos con okay, el tema okay. de Aldesa, Perfecto, de perfecto. Cifin y de Coperservidores. Aquí Uh-huh. está escuchando usted a don José Luis Arce, economista, aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle.
Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y vamos al cierre de nuestro programa que compartimos el día de hoy con José Luis Arce, economista, y quien nos pone en perspectiva todo el sistema financiero costarricense y con la idea de que usted aclare algunas dudas y por supuesto que también aumente, como es positivo, su criticidad, pero bajo el conocimiento de cómo funciona el sistema financiero. José, veamos. El caso de Aldesa lleva a una pérdida millonaria. No era cualquiera el que invertía en Aldesa, la mayoría de gente que invertía en Aldesa era gente de capital, no era cualquiera Alpizar, por decir algo, sino que era gente de cierta cantidad, de cierta fortaleza económica que tenía mucha seguridad en Aldesa. Por lo que entiendo, la gente invertía en Aldesa y no sabía si estaba invirtiendo en lo que estaba controlando la Sujeval o si estaba en vehículos no autorizados. La gente sencillamente ponía su dinero en Aldesa y confiaba en que las cosas, en que su Sujeval le estaba dando el visto bueno, entonces iban con tranquilidad, invertían ahí, pero la empresa se sale del canasto y empieza a hacer cosas indebidas. Vamos al caso de Decifin, que vos ahora nos definías muy bien, que estaba muy concentrado en el descuento de facturas y en el tema de Leasing. No es un banco como los conocemos. Y en el caso de Coperservidores, donde mucha gente de muchos o de pocos recursos invertían sus ahorros con la seguridad de que también, por ser una cooperativa y que las cooperativas son vistas de alguna manera como entes semipúblicos o semiprivados, no sé cómo definirlos, pero como que la gente los ve que son más estatales o que tienen más control estatal que lo pueda tener un Decifin, también les fue mal. ¿Cómo valorar esto desde la perspectiva del experto, de quien conoce a plenitud el monstruo de CONACYT por dentro, como es el caso tuyo? ¿Cómo valorar esto de que se le saliera por la tangente a Aldesa la Sujeval? ¿Cómo llega tan tarde la Sujef al tema de Coperservidores, que no llegó tan tarde en el caso de Decifin, pero al final de cuentas los resultados para quienes tienen recursos en Decifin prácticamente son los mismos de Coperservidores o de Aldesa, que es dinero congelado, a lo mejor hasta perdido, y ahí hay desde empresas hasta personas común y corrientes en el buen sentido de ambos términos, que hoy en día no están recibiendo ni sus dineros, ni pueden disponer de los intereses, y que dependían en su vida, tanto personal como empresarial, de estos recursos. ¿Cómo es posible que acontezcan estas cosas y que su jefe no las vea y que su jeval tampoco? Yo creo que hay varios temas en lo que estás planteando. Yo creo que hay un rasgo común en los 3 fallos que hemos tenido recientemente en el sistema financiero. El caso de Aldesa, el caso de Coperservidores y de Decifin. Es el siguiente, es el hecho de, por diferentes razones, generalmente competitivas comerciales, es decir, en palabras más sencillas, por tratar de ganar más dinero, ¿verdad? En alguna medida, ¿verdad? Las entidades se expusieron a riesgos
mayores a los que estaban permitidos y a los que eran razonables. Entonces, hablando en términos coloquiales, en alguna medida yo creo que las tres entidades, su error principal fue tratar de comerse un bocado más grande del que podían. Entonces se atragantaron, digamos, con un bocado más grande del que podían. En el caso de Cope Servidores, por ejemplo, era una cooperativa muy grande, pero empezó a crecer muy rápido. Esa es una señal generalmente de alerta. Cuando uno ve un intermediario financiero que crece mucho, uno tiene que preguntarse si ese crecimiento es sano y es sólido. Porque el crecimiento acelerado en algo que implica escoger al mejor para darle crédito puede ser un peligro, ¿verdad? Es decir, piensen, por ejemplo, la idea de un banco es darle crédito a las mejores pagas. Si yo crezco mucho, es más probable que algunas gentes se me vayan a ir metiendo ahí de menor Ujú. capacidad crediticia. En el caso de Aldesa, por ejemplo, que es distinto, no era un banco, el tema fue el proyecto que provoca el colapso de Aldesa, ¿verdad? Más allá del tema de la parte de lo que es autorizado y no autorizado, que podemos explicarlo un poco más adelante, que es bastante gris en alguna medida. Era un proyecto muy grande que a los que invirtieron en Aldesa les generó mucha rentabilidad durante mucho tiempo, pero la crisis del 2008-2009, el no tener la capacidad para gestionar un proyecto de ese tipo, al final terminó en un desastre. Y en el caso de Cifin me parece que un poco tiene que ver con eso también. Son operaciones crediticias que se pusieron malas y los intermediarios, en lugar de, digamos, transparentemente decir, sí, me equivoqué, tengo que hacer las estimaciones y tengo que tomar todas las medidas para corregir eso, más bien lo que tratan es de patear la pelota hacia adelante buscando un golpe de suerte en alguna medida y, digamos, no hacen caso a la regulación prudencial, no hacen las estimaciones pertinentes y básicamente lo que finalmente terminan un poco burlando la regulación. Entonces, eso nos lleva al famoso concepto de gobierno corporativo. Digamos, los primeros que debieron estar llamados a alertar sobre estos temas, además de las superintendencias, eran las líneas de defensa dentro de las instituciones. Auditorías externas, auditoría interna, juntas directivas, por ejemplo. Las juntas directivas deberían haber, digamos, estado atentas a observar si se estaban cometiendo errores, no solo transgrediendo reglas, sino sobre todo equivocándose estratégicamente antes de transgredir reglas, ¿no? Y entonces hay un problema de gobierno corporativo en el sentido de que no existen esos pesos y contrapesos. Vos que sos politólogo, digamos, lo entendés perfectamente. Ujú. Al igual que en el Estado hay pesos y contrapesos, en las empresas hay intereses, ¿verdad? Y hay Claro. poderes. Y esos poderes siempre están rozándose. El gobierno corporativo es una forma de asegurarse que ese roce va en función de los objetivos de las partes interesadas, en este caso los depositantes, sin que se excedan los riesgos. Ahora, eso no significa que las superintendencias no tengan culpa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que hay que decir es que una entidad esté supervisada no significa que te están garantizando los ahorros, ¿verdad? O sea, que no hay riesgo. Riesgo siempre Sí, está. sí, y de hecho riesgo siempre va a haber porque, vamos a ver, si un banco o una cooperativa no se expone, no gana. Entonces, por ejemplo, no te van a poder pagar intereses, por ejemplo, si no hay cierta exposición al riesgo. Uno no puede eliminar el riesgo de la vida empresarial y menos de la vida financiera. Lo que uno tiene que pedirle al intermediario financiero es que gestione bien ese riesgo, ¿no? Y Ujú. entonces, las superintendencias no son una garantía de que no van a pasar estas cosas. De hecho, vean en el caso de Estados Unidos, ¿cuántos bancos quiebran por año, por ejemplo? Recientemente, el año pasado, tuvimos una seguidilla de bancos regionales medianos medianos para Estados Unidos, ¿verdad? Que fallaron y no significa que no estuvieran siendo regulados, estaban siendo regulados probablemente con regulaciones top desde el punto de vista de mejores prácticas internacionales. Lo que pasa es que desgraciadamente la supervisión no previene todos los problemas. Ahora, eso no significa que los supervisores no tengan que poner sus barbas en remojo, ¿no? Los supervisores tienen que estar permanentemente evaluando varias cosas. Yo diría que primero, si el entorno macroeconómico o competitivo del sector financiero está generando riesgos excesivos. Por ejemplo, los aumentos en las tasas de interés de los últimos meses para paliar la inflación, que es lo correcto que había que hacer. Había que subir las tasas de interés por parte del Banco Central para reducir la inflación, pero entonces un supervisor tiene que encendérsele, digamos, una luz y pensar, bueno, si sube la tasa de interés, probablemente la gente va a tener menos capacidad de pagar y se va a deteriorar la cartera. Hay que estar, creo yo, viendo la competencia en el sistema
Pero en y eso, tratar José, de... Ajá, ujú, ¿no es cierto que también de alguna manera, por ejemplo, el Banco Central le exige depositar un dinero a los bancos? ujú. El Banco Central, se me En olvida el el nombre, encaje, encaje el mínimo encaje. legal, el encaje mínimo Ajá. legal. Igual pasa con los otros entes financieros, igual pasa con las cooperativas, igual pasa con Decifin o con las empresas que están, como el caso de Ujú. Aldesa, igual se les pide que tengan un encaje mínimo, que se supone que ese encaje es para tener un respaldo en caso de que aparezca alguna empresa, como el caso de Decifin, Aldesa o Copeservidores, que van a la quiebra, por llamarlo en forma sencilla, y de repente pues que haya un capital ahí que pueda responder por eso. Se les exige. Vamos a, sí hay, vamos a ver, si hay un encaje mínimo legal para los intermediarios financieros, es decir, por ejemplo, los bancos públicos y privados, las cooperativas de ahorro y crédito, las mutuales, por ejemplo, y las financieras tienen un encaje, pero el encaje tiene una función más bien monetaria. El Ujú, encaje no está diseñado como una protección en caso de quiebra, sino básicamente es una forma de tratar de regular la liquidez para tratar de mantener la inflación a raya. ujú. Eso no significa que no hayan cosas que sí procuran reducir los riesgos en el sentido que estabas planteando. Por ejemplo, para eso están las estimaciones, las famosas provisiones. No sé si han oído, tal vez si has oído el término o si nuestros oyentes lo han escuchado también. Las provisiones básicamente son buchacas, ¿no?, que los intermediarios financieros están obligados a hacer en función de la calidad del crédito. ¿Para qué? Para que si el crédito se pone malo, yo ya haya hecho un montoncito de plata, de manera que mis depositantes no se vean afectados. Eso fue lo que no hizo Copeservidores y eso fue lo que no hizo Decifin, aparentemente. Sabía que el crédito se estaba deteriorando. En lugar de hacer las estimaciones y sobre todo tratar de revertir la situación, lo que hizo fue obviar la recomendación de su jefe. Incluso en el caso de Copeservidores parece que hay una denuncia incluso por falseamiento de información financiera. Entonces, en lugar se estaba atragantando y en lugar de tratar de ver cómo se desatragantaba, más bien lo que hizo fue ocultar Pero eso puede ser calificado como estafa, donde están engañando Pues sí, a su jefe, en el caso de vamos a ver, Copeservidores o de fin, de este es alguna un manera tema, están estafando, perdona, José, ajá, están ujú, estafando a sus clientes porque están enviando la información a la superintendencia falsa. Y la ujú, superintendencia, me imagino que tiene sus auditores también y tiene sus ujú. capacidades para analizar esos datos, pero también de repente existe algún grado de credibilidad, como pasó en el caso de una empresa que era muy sólida como Aldesa, y de un pronto a Ujú. otro se vio involucrada en un problema enorme sus depositantes. Entonces ahí puede ser hasta, te repito, hasta un desfalco, Claro. puede ser un robo, puede ser un crimen lo que están cometiendo estos bancos o estas. Vamos a ver, eso, ese es un buen punto. A quien le va a corresponder determinar esa parte van a ser obviamente los tribunales, ¿verdad? Y Ujú, más que desfalco o robo, lo que yo pensaría es, digamos, es falta de transparencia que efectivamente es un delito penal, ¿verdad? Es mm, decir, vamos a ver, y no solo los bancos ni los puestos de bolsa están obligados a presentar información financiera fidedigna, sino cualquier empresa en realidad, ¿no?, en alguna medida. Entonces, el falsear la información financiera con el fin de afectar, por ejemplo, a un accionista minoritario o un acreedor, eso es un delito, ¿verdad? Y es un poco por ahí donde probablemente judicialmente se va a ir el negocio. Se va a ir el tema de algunos de estos intermediarios. Ahora, vas a llamarme tal vez un poco ingenuo, yo no sé, pues ujú. los que me escuchan también pueden pensar eso. Yo no pensaría que hubo un desfalco, ¿verdad? Lo que yo creo que pasó es lo que yo creo que ha pasado es, vamos a ver, son entidades que tomaron mucho riesgo, no tenían la intención de defraudar a sus clientes, es decir, eran entidades de muchos años que no tenían esa intención, ¿verdad?, de defraudar. Pero creo que en el momento en que no supieron reconocer los riesgos excesivos que estaban tomando y empezaron en ese tipo de ocultamiento de información financiera, pues desgraciadamente han caído en un acto que puede ser criminal o penal, ¿verdad? Sí, porque Eh, está manejando recursos que no son de ellos. que no O son de sea, ellos, exactamente. no Así sé es. si el 90%, el 95%, no sé, por poner un porcentaje Ujú. del monto de los dineros que maneja cualquiera de estos entes financieros, no es de ellos, es de Especial. sus ahorrantes. Bueno, el negocio de un intermediario financiero es justamente ese, es trabajar con el dinero de los que te depositan, ¿verdad?
Y en el caso de las superintendencias, también trabajan muchas veces con la información que le envían los intermediarios financieros. La gente, vamos a ver, las superintendencias, yo no estoy tan seguro que hayan llegado tarde. Lo que pasa es que el proceso de supervisión requiere cierto tiempo. Vamos a ver, todos los meses los intermediarios financieros le envían a las superintendencias enormes cantidades de información que son procesadas, digamos, computacionalmente. Y cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año, los auditores de la superintendencia llegan a las entidades a escarbar todo. Bueno, Sí. cuando llegan a escarbar todo, a veces se encuentran, desgraciadamente, bueno, siempre se encuentran, porque siempre puede haber una disputa técnica en relación con una estimación o con una decisión de la administración de una entidad. Pero en algunos casos, desgraciadamente, se encuentran problemas más graves, como los que hemos Mm. visto recientemente. Y ahí entonces es cuando, al escarbar, por decirlo de alguna manera, se encuentran que ciertas cosas no estaban siendo reportadas correctamente o no estaban siendo administradas correctamente, y en algunos casos esto lleva al fallo de la entidad financiera, que es el caso extremo. La intervención es el último momento. A veces las personas piensan que es que la superintendencia no se dio cuenta de nada nunca. No, y no es así. Yo estoy seguro que si después se revisa todo lo que hizo la superintendencia durante años atrás, hay miles de cartas, miles de requerimientos, algunos satisfechos correctamente, otros desgraciadamente no, y hay a veces algunos gobiernos corporativos rebeldes, ¿verdad? Que es Pero, lo que hemos estado viendo. pero ahí perfectamente puede ser que a lo interno de estas superintendencias, a los amigos les puedan decir, mira, por lo que venimos haciendo de Cifin, Copes Servidores Aldesa, no te recomendaría a los amigos que invertas ahí por el momento, mientras corrigen algunas cositas que les estamos diciendo. En cambio, hay otro montón que quedan desnudos que no tienen esa capacidad Sí. de esa información y siguen más bien metiendo más dinero y corriendo más riesgos. Ahora, Ujú, eh, yo recuerdo, orientame vos, la banca se ujú. abre en los años 90, si noventa y mal no, siete ¿verdad? 97, entonces noventa eran y siete solo bancos Ujú, estatales. La cultura ujú, del costarricense estaba muy comprometida con los bancos estatales, fuera el Banco Anglo, fuera el Crédito ujú, Agrícola, ya desaparecidos, el ujú, Costa Rica o el Nacional. El costarricense le daba miedo ir a invertir si no era ujú, en los entes estatales. ujú, Sentían que los entes estatales no quiebran y que si los entes estatales llegan a quebrar, el presidente o los ministros, quienes sean los encargados, les van a devolver el dinero. Entonces el costarricense sentía que ahí no había ningún riesgo y le pagaban los ujú, intereses, invertían, pero si a ese banco le iba mal, iba a salir el Estado costarricense, el gobierno de turno, los diputados, a responder y a devolverle su dinero. Entonces eso le daba, ujú, desde esa cultura al costarricense, le daba ujú, cierto nivel de tranquilidad. Se abre en el 97, como decías vos, la banca para que recibir depósitos en el sector privado, para cuentas corrientes, para ahorros y demás. El ujú. costarricense empieza poco a poco a verse tentado porque los intereses o los dividendos que pueda tener parecen más lucrativos y más atractivos en el sector privado. Esto Ujú, de lo que está pasando con Decifin, con Copes Servidores y Aldesa no es nada nuevo. Recuerdo aquel banco que tenían los Yazdani, ujú. recuerdo también el caso de aquella otra Montañé, financiera, Sotel, la Montañé. de la Montañé. O sea, estos casos Ujú, no son nuevos, ya se han presentado. Pero resulta que también, José Luis, el Banco de Costa Rica está en problemas ahora con un fondo inmobiliario, donde también alguna gente invirtió gran cantidad de dinero y lo que han tenido son altísimo nivel de pérdidas, al punto de que ujú. recientemente creo que se despidió o se solicitó despido al gerente del Banco de Costa Rica por afectar también a esos inversionistas. O sea, el problema no está solamente en estos entes privados, sino también en entes estatales. Lo que pasa es que los problemas de gobierno corporativo y de gestión pueden estar en cualquier sitio, ¿verdad? La Ujú. diferencia es si hay una garantía o no. En el caso de los bancos públicos, lo que pasa es que el banco estatal, perdón, hay en la ley una frase bastante vaga, por cierto, que dice que el Estado costarricense va a contribuir en todo al funcionamiento y la solidez del sistema bancario estatal, y eso se ha interpretado y ha funcionado así en la práctica. Cuando en 1994 un banco quebró, que fue el Banco Anglo, en el sentido de que todos los depósitos son cubiertos y garantizados por el Estado con costos monetarios para el Banco Central y para y para el Ministerio de Hacienda grandes posteriormente, ¿verdad? Es decir, las garantías no salen de la nada, las garantías las pagamos después los contribuyentes o más deuda de gobierno.
En el caso de las entidades públicas, pues también tienen problemas de gestión muchas veces y desgraciadamente han habido casos de malas operaciones crediticias. En el caso de la SAFI y del BCR es un tema básicamente vinculado con haber comprado mal algunas inversiones. Y también hay un tema que yo creo que tiene que ver un poco, y no es que quisiera descargar la responsabilidad de los Pero gestores. se habla de comprar mal, uno piensa que fue que se equivocaron en la inversión, pero también es cierto que se habla mucho que el Banco de Costa Rica, los que estaban encargados de eso, compraron con sobreprecio algunas cosas y que puede Ujú. haber algún favorecimiento para esos funcionarios que aprobaron ese sobreprecio de esas Bueno, propiedades. eso sería un tema ya, digamos, de dolo. Judicial, sí. Por lo menos por el momento, lo que uno podría decir es que las propiedades no valían, digamos, por lo que se pagó. Y hay una cosa muy importante que a veces se nos olvida, es que yo puedo comprar, por ejemplo, en Costa Rica a veces no pensamos esto, pero vamos a ver, yo podría comprar mi casa hoy creyendo que vale $50,000. Pero las propiedades suben y bajan de precio también, a pesar de lo que generalmente creemos, que solo Pensemos suben de precio permanentemente. en la crisis del 2008. En la crisis del 2008. Entonces también es muy posible, por ejemplo, que uno pueda comprar una propiedad para un fondo inmobiliario pensando que vale y de repente viene una pandemia, por decir algo, o de repente abren un centro comercial de moda a la vuelta y mis clientes que estaban alquilando mis locales se pasan al otro y me dejan vacío. Eso puede afectar la rentabilidad de un fondo de inversión inmobiliario y no significa dolo de parte del administrador. Lo que significa es que existe un mercado que cambia y cuando yo meto la plata en un fondo inmobiliario, lo que estoy es haciéndome copartícipe de ser propietario de un inmueble. Y a veces los inmuebles quedan desocupados, ¿verdad? Entonces, lo que yo te digo es, yo sé que uno en el momento en que las personas en el momento que están perdiendo la plata, pues lo que van a decir es que me engañaron y un montón de cosas, pero no siempre es un engaño, sino a veces es el riesgo financiero, el riesgo que existe en las finanzas que a veces no somos muy conscientes. Muchas veces los inversionistas buscamos solamente rentabilidad y mientras nos pagan la rentabilidad estamos felices porque nos están pagando una alta tasa de interés, pero no pensamos qué es lo que implica el riesgo donde estoy metiendo el dinero. Entonces, no es que yo quiera echarle la culpa, y eso lo aclaro de una vez, no es que las víctimas son los culpables, ¿verdad? Las víctimas de los fallos financieros. Pero lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque este no es un tema, es un tema complicado, ¿verdad? Que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y pues a veces no todo lo que aquí aplica mucho los refranes que nos han enseñado desde niños. No pongan todos los huevos en una misma canasta, no todo lo que brilla es oro. Y para empezar, por ejemplo, en el sistema financiero, lo que brilla mucho lo siguiente que uno tiene que pensar es, bueno, ¿por qué me están pagando tanto? ¿Por qué me pagan una tasa tan alta? Porque probablemente si me pagan una tasa tan alta es que del otro lado están cobrando tasas altas, están exponiéndose a riesgos excesivos. Entonces, es un tema complicado, yo sé. Sí, Es un sí, sí, tema no, complicado es un tema de riesgo. Cuando uno de monta riesgo. su negocio, en lugar de invertirlo en depósitos, en entes financieros, uno monta un negocio particular, también uno corre con un gran riesgo si el negocio va a levantar o no va a levantar, si me van a comprar o no me van a comprar, si voy a poder distribuir, si voy a poder competir. Y muchas veces las personas prefieren invertir sus dineros en un ente financiero para no correr ese riesgo, porque piensan que no existe ese riesgo que existe en la industria, en el comercio, que no existe en los entes financieros, pero Ujú, también, como vos no lo decís, hay un alto riesgo que también tiene que obliga al inversionista, al ahorrante, a estar atento ujú, de lo que está sucediendo con esos intereses altos o con esos dividendos altos que está recibiendo. José, exacto. se nos está yendo el programa. Tal vez faltó o podríamos tocar el tema rápidamente de ese, en el caso de coperservidores que les van a dar Ujú, a algunos unos dineros. A mí me parecía que querían salvar, digamos, a la gente que tenía menos recursos, a los que ujú, tenían menos de 6 millones por lo menos su dinero, pero los mayores inversionistas están horribles. Eso seguramente, si tienen suerte, recuperan 6 millones. Se dice que que el Banco Popular, si no me equivoco, o algún banco estaba tomando la deuda, pero lo que ujú, está sano, lo que no está sano no lo va a tomar. En el caso ujú, de Decifin apenas está viendo el tema, pero también da la impresión ujú. de que van a haber altas pérdidas. ¿Cuánto puede afectar eso
la economía nacional, la credibilidad a nivel internacional, el inversionista que corre riesgos? ¿Cuánto puede afectar en general la economía nacional este tipo de eventos? Lo puede afectar en forma importante. Vamos a ver, yo no creo que los fallos de Servidores y de Cifin sean de naturaleza sistémica, en el sentido que sea un problema de todo el sistema. El sistema es un sistema sólido y que está funcionando bien. Pero sin embargo, cuando la gente se pone nerviosa, puede afectar incluso a entidades que están bien, les puede afectar en su funcionamiento porque la gente empieza a estar más, a ser más, digamos, probablemente estar menos dispuesta a mantener sus inversiones en otras cooperativas, en otros bancos, en otras financieras, aunque estas estén bien, Ujú. simplemente por miedo. Entonces sí es importante restaurar rápido la confianza en el sistema financiero. Eso significa que los supervisores sean quizás más vocales explicando que todo está bien. El Banco Central también incluso podría en algunos casos ser más vocal y quizás ajustar a la baja las tasas de interés en el corto plazo, quizás en septiembre un poquito para dar un poco más de liquidez y que el proceso se ajuste más fácilmente. Pero sí, sí puede haber una implicación indirecta que hay que tratar de gestionar. Sobre lo que mencionabas de los 6 millones, eso es una cosa que no hablamos antes, pero que quisiera destacarlo. Desde hace más o menos 2 o 3 años en Costa Rica existe un fondo de garantía de depósitos que nos garantiza a todos, independientemente de si es público o privado, eh, al menos nuestros depósitos en un intermediario financiero por persona o por entidad, al menos 6 millones de colones. Ese fondo no es perfecto, de hecho, el caso de Copa Servidores ha evidenciado que es necesario reformar bastantes cosas, pero sí todos tenemos que estar tranquilos en el sentido de que si hasta 6 millones de nuestros ahorros en cualquier intermediario regulado van a estar cubiertos por la garantía. Y eso justamente lo que procura es dos cosas. Es que a las personas más vulnerables o a las personas con menos recursos, una crisis de esta les afecta en menos, y la otra cosa es crear confianza en el sistema, porque si yo estoy asegurado no voy a salir corriendo. Y a veces más que el problema en el banco es la salida corriendo de todos los que afecta a los bancos, incluso a Eh, los que están sanos. Oyéndote en eso, si yo tuviera 24 millones, lo importante en relación a lo que decías antes es Es tener, partirlo. sea exactamente, 6 millones en cuatro entes y estoy protegido de mis 24 Eh, millones. Exactamente, Los exactamente, así es. huevos en diferente canasta. José, Así pero no, es. no importa, ya se nos acabó el programa, pero está tan interesante, creo que la gente está enrolada Muchas totalmente en gracias. lo que estás planteando. Hace algunos días también, entonces me voy a exceder un poquito, hace algunos días Ujú, se habló de que había un fondo, no sé si era del Banco Mundial o del Banco del BID, no sé de qué banco, que le había dado al Estado costarricense para proteger estas posibilidades de quiebra de algunos entes financieros. Creo que fue en el semanario Universidad donde salió algo de la noticia. ujú. No sé si leíste algo al respecto y si tenés alguna No, posición, porque se hablaba de que eran un montón de millones que no se sabe dónde están hoy en día, y la discusión era si eran dineros públicos o privados. la verdad, francamente, no leí la noticia. No recuerdo recientemente que haya habido ninguna donación ni ningún préstamo de ese tipo. Lo que sí existe es un fondo de garantía de depósitos que es administrado por el Banco Central y las superintendencias, en donde todos los meses los intermediarios bancarios supervisados aportan a ese fondo y lo van haciendo cada vez más grande para poder pagar esos 6 millones en caso de fallo. Pero el caso específico este, No francamente, sé, ok. no lo ubico. Y un cierre Ujú, definitivo, cuando en el 97 ujú, abrimos a la banca privada. Esto ya es una pregunta de politólogo preocupado por la banca ujú, estatal. ¿No ujú, cometimos un error en dejar que en el ABC, en esta institución bancaria, eh, las reglas fueran iguales para los bancos estatales que para los bancos privados? Te pregunto porque entonces los bancos públicos, y esto ya te digo que se sale del tema que estábamos hablando, ujú. los bancos públicos se volvieron bancos en competencia y no bancos para solucionar y ayudar a la inversión del pequeño productor, del agricultor, Ujú. sino que son bancos que compiten, que están en negocios suntuosos y no en el desarrollo del país. ¿No te parece que se podría variar, que los bancos del Estado no compitan, por lo menos para esos sectores, igual que los bancos privados? Porque cuando lo intentan hacer se dice que es competencia desleal, pero la naturalidad de estos bancos cuando se crearon era otra a lo que tiene la banca privada. ¿Cuál es tu No comentario lo al veo, respecto?
no lo veo tanto así, te voy a explicar por qué rápidamente mi posición, porque ya en realidad eran bancos comerciales, ¿no? Ok. Ya eran bancos comerciales y entonces en ese sentido hacían lo mismo que estaban haciendo los bancos privados incipientes y yo creo más bien que un marco regulatorio que sea homogéneo es lo mejor para todo el sistema y para los bancos públicos también. Ahora, eso no quita, por decirlo de alguna manera, que deberíamos replantearnos el otro tema que estás en el fondo mencionando y es si debería haber un tipo de banca de desarrollo, Ujú. ¿no? Que eso sí requiere, y de hecho para eso sí requiere un tipo de regulación y un tipo de política pública distinta. Sí, Pero porque no, pero la banca del desarrollo que se hizo en el último gobierno del presidente Oscar Arias, que se aprobó en la Asamblea Legislativa, nunca se ocupó mientras los bancos estatales funcionaban como tales. digamos que yo diría que la banca de desarrollo, esto sería para otro programa Sí, completo, digamos. La así banca de es. desarrollo no funcionó correctamente, quizás porque la llenamos de muchas barreras, ¿verdad? Pero Exacto. que es necesaria una banca de desarrollo. Ahora, banca de desarrollo implica un marco de política pública y una actividad financiera distinta que la que hacen los bancos tradicionales. Yo preferiría mantener los bancos estatales bien regulados, igual que los bancos privados, y más bien entrarle a la política pública que mejore la banca de desarrollo, que dé los apoyos presupuestarios cuando sea necesario, que busque fondos que se puedan, digamos, arriesgar, porque al final de cuentas banca de desarrollo es arriesgar un poco más, no Correcto. con dinero de los depositantes, sino con otras fuentes de Sí. depósito. Pero entonces, te diría, digamos, yo creo que está bien que la regulación sea homogénea, pero creo que hay un faltante desde hace muchas décadas de que no nos hemos metido en desarrollo productivo. Y desarrollo productivo tiene un componente que es financiación, y ahí es donde entra banca de desarrollo. Pero yo la preferiría fuera de los bancos estatales, por lo menos Deja- como los conocemos hoy. Dejamos la agenda abierta para ese tema y Claro que sí, es todo un temazo, volverte a invitar, Claudio. porque al final de cuentas hasta Mohamed Yunus, con eso que hizo, ahora es presidente de Bangladesh. Exactamente. Y premio Nobel en algún momento para hacer Accidentalmente. sí, para hacer una banca de desarrollo. Bueno, muchas gracias a José Con Luis mucho Arce, gusto. Un gusto. economista, y sobre todo a ustedes por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima edición de Café y Palabras aquí, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.